Muy buenos días, mi nombre es Silvia Sichanowski, soy profesora en la Escuela de Comercio y trabajo en el taller del Plan Mejora en el área de matemática. Bueno, y también doy clases en tercer año. Voy a comentar cómo trabajo con los temas cuando veo que el alumno le cuesta, no ha entendido la explicación que se dio en el pizarrón, analizándolo desde el uso de la computadora. Una vez que terminé de explicar el tema, si el alumno le costó, lo que hago es trabajar en la computadora con el programa y hacemos la representación, por ejemplo, de las funciones lineales. Si veo que el alumno no entiende, por ejemplo, cuál es el concepto de ordenada, se le pide que haga el gráfico de una función cualquiera. A partir de ver el gráfico, cómo está hecho, le hago que la recta tenga un color determinado. Ahí le enseño que se fije cómo la recta corta a los ejes. Entonces le explico que la ordenada es el eje donde la recta le corta, pero el eje vertical, y la raíz es el eje horizontal. Y ahí también le muestro el tema de cómo es la pendiente. Con respecto a la pendiente se puede trabajar de dos maneras. Es cómo puedo hacer para ver si está bien hecho el gráfico, teniendo en cuenta la ordenada y la pendiente y cómo se van moviendo las unidades de medida a derecha o a izquierda, en el caso que la pendiente sea positiva o negativa, sobre el eje X, y cómo vamos aumentando las unidades hacia arriba o hacia abajo, depende cómo se le considere al valor para el eje Y con respecto a la pendiente. Entonces el alumno ve de otra manera el concepto de función lineal en la computadora. También le enseño que aprendan a ver el ángulo, teniendo en cuenta que el ángulo se mide en el sentido antihorario y con respecto al eje X. Le hago trabajar que varíen la M, que M sea positivo y que M sea negativo. Cuando M es positivo, el alumno puede captar rápidamente en el gráfico hecho con la computadora que corta, ¿sí?, de manera total el el cuarto cuadrante o segundo cuadrante. Entonces, al ver que la recta pasa de manera completa por el cuarto cuadrante o por el segundo, ellos están entendiendo y ven que es una función lineal creciente. En cambio, cuando la recta corta todo el primer cuadrante o todo tercer cuadrante, estamos hablando de una función lineal decreciente, por lo tanto, la pendiente y el ángulo de inclinación, en ese caso, el ángulo de inclinación es mayor a 90 y la pendiente negativa, y en el anterior caso que cortaba al segundo o al cuarto cuadrante, la pendiente es positiva y el ángulo de inclinación es menor a 90 grados. Y también ahí analizamos con el uso de la tecnología de la computadora es qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo que graficar igual a 3, que es la función constante. Y ellos van viendo cómo la función constante no corta al eje X, por lo tanto no tiene raíces, y ahí es como que van entendiendo bien el concepto y la diferencia que hay entre una función constante, una función creciente y una función decreciente. Con respecto a cómo se trabaja en los distintos contenidos. Por ejemplo, cuando se hace el gráfico de una función cuadrática, trabajo ahí con el campo de todos los números, de los números reales. Les muestro que el eje X es el dominio, que están todos los números reales, se identifican las raíces de la función cuadrática, se analiza qué es el vértice, es el punto, ¿sí?, más bajo de la función, donde la función es creciente, donde la función es decreciente, y también lo que se trabaja ahí es qué pasa con el eje de simetría, qué significa el X igual. Entonces les explico que eso es una recta vertical, paralela al eje Y. Ahí se completa la parte de la recta, porque cuando se da función lineal solamente se trabaja con función creciente, decreciente y función constante.
pero nunca con las rectas particulares, con la recta vertical, x igual a un valor. Entonces ahí se le muestra qué es lo que sucede. Y que a eso, en el caso de la representación de las funciones cuadráticas, se lo llama eje de simetría, que si uno considera esa recta dobla por la mitad del gráfico, se superponen las ramas de la función dibujada. Además, también se estudia ahí en el caso de que cuando le doy para que expresen la función cuadrática en sus formas canónica y factorizada, trabajo con la factorizada mostrándole que ese es lo que se llama comúnmente el séptimo caso de factorío. ¿Cómo se factorea? ¿Qué es A? ¿Sí? ¿Qué es la primera letra? ¿Por qué se factorea así? ¿Qué me indica el signo? Que el signo me indica si la gráfica va a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, y que x sub 1 y x sub 2 son las raíces y que son los valores donde la gráfica corta al eje x. Cuando vamos a la parte del uso de la computadora, lo que me pasó una vez fue que un alumno planteó una función cuadrática y la misma no cortaba al eje x. Entonces me preguntó, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Dónde están las raíces? Y ahí le expliqué que en el caso de que la función cuadrática no corte al eje x, es porque no tiene raíces reales, sino que tiene raíces imaginarias. Se empieza a trabajar con el campo de los números complejos. Entonces, cuando se da función cuadrática, en el caso de que los gráficos no corten al eje X, cuando el alumno trae su gráfico hecho en la computadora, se le amplía el concepto de campo numérico y se explaya al concepto de números complejos, que es el primer tema, ¿sí?, que se trabaja en el cuarto año en caso de los números complejos. ¿Y en dónde está la aplicación? ¿Dónde se lo ve? ¿Sí? Entonces se intenta trabajar todos los temas de manera conjunta. Y también lo que se da en la parte del gráfico es que les enseño y les muestro cómo podemos superponer el gráfico, una función cuadrática y una función lineal. Entonces ellos ven que una función cuadrática puede ser cortada por una función lineal y cómo hallar los puntos de corte. Si bien los puntos de corte no se trabaja de manera analítica, sí desde el punto gráfico. Entonces ellos ven también que hay otra manera de entrelazar esos temas y que yo puedo a una función cuadrática cortar con una función lineal y ver los puntos de intersección. Y si le enseño de manera analítica, no a hallar, sino que a verificar. Es decir, dado un punto P, ¿sí? ¿Qué significa? La computadora me dijo, bueno, salió 3, 4. Significa que si yo reemplazo el 3 en la función cuadrática, y me tiene que salir 4. Y si yo reemplazo el 3 en la función lineal, me tiene que salir 4, y igual a 4. Solamente eso, pero no se le enseña, ¿sí?, cómo se trabajaría por una cuestión de tiempo, pero sí cómo se verifican esos puntos de manera analítica. Bueno, ese es el trabajo que se hace para entrelazar los temas y que ellos se den cuenta que la materia sí no va de un tema al otro sin que estén interrelacionados, sino que lo que se trata siempre es de que vayan viendo que la matemática es una construcción de conocimiento y que todos los temas que se abordan en el caso de tercer año, en el transcurso de todo tercer año, son temas que se van entrelazando y se le da una continuidad a la materia para que el alumno vea que si no sé un concepto anterior, el siguiente tampoco no lo voy a saber. Entonces, así el alumno va aprendiendo que tiene que ir aprendiendo todos los contenidos para poder ir avanzando en el aprendizaje paulatino y continuo de la matemática. Muchas gracias. Nada más.